¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. El día de hoy, viernes, vamos a seguir con nuestras sesiones de Escuela del Pensamiento Criminológico 1. Vamos a seguir analizando nuestro tema de la victimología, que es el penúltimo tema propiamente que vamos a aterrizar en nuestro curso de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1 y prácticamente estamos culminando. Por ahí nos faltaría otro tema muy cortito, ya se los comenté, pero bueno, vamos a seguir entonces dando pie a nuestra sección, a nuestras sesiones de victimología. Qué maravilloso que podamos haber abierto esta brecha específicamente de la victimología, por lo que a la victimología se refiere, porque es una materia que también pudiera llegar a ser parte de alguna maestría o doctorado en materia penal. Entonces, si ahorita podemos por lo menos introducirlos, darles un bagaje o darles alguna introducción de lo que es la victimología, ya hemos hablado un poco de ello, pues yo me daré muy bien servido. No hablaremos mucho, simple y sencillamente hablaremos lo esencial para que ustedes, como todos unos abogados, todos unos criminólogos, puedan tener las nociones fundamentales por lo que se refiere a esta victimología, ¿ok? Y sigamos entonces. Recuerden que en la última sesión, retomando un poquito todo este tema, hablábamos de Luis Rodríguez Mazanera, quien es este famoso criminólogo mexicano, y bueno, pues que en los 70s, este señor en la época de los 70s empezó a desarrollar una serie de conferencias, de simposiums, y en los simposiums Luis Rodríguez Manzanera tuvo bastantes o diversas aportaciones al área o al campo de la victimología. Entonces, su esposa también lo comentábamos, y todas estas pláticas que se daban en los simposiums en los 70s, en los 80s, donde Luis Rodríguez Manzanera propiamente comenzaba a practicar y a desarrollar este tipo de pláticas, pues tienen una importancia trascendental en el campo de la criminología, de la victimología. Y justamente en esos simposiums empezamos a hablar de un concepto interesante, y me refiero a la victimización. La víctima, cuando la víctima tiene arraigado el sentir, de sentirse víctima, yo me quiero sentir víctima, estoy totalmente casado con la idea de sentirme como tal, como víctima. Estas pláticas, en esta plática de simposiums, se empezó a desarrollar propiamente este concepto y esta idea. ¿Quién es victimizado? ¿Qué significa ser victimizado? ¿Qué significa la victimización? Y para saber qué es la victimización, primero es necesario investigar en primera instancia qué es la victimización oculta. ¿Cuál es esta victimización oculta? Y es esta serie de conductas de las víctimas que no conocemos a nivel global o que no se hacen públicas propiamente dichos. El sentimiento de la victimización es subjetivo, parte de uno mismo, está dentro de nosotros mismos, es todo el sujeto propiamente dicho, y puede no tener una base objetiva, porque las víctimas se pueden llegar a sentir agredidas, se pueden llegar a sentir ultrajadas, se pueden llegar a sentir tristes, y el momento en que ellos se sienten agredidos, actúan con base en sus propias ideas. Todos como víctimas algún día o en algún momento hemos sido víctimas, actuamos con base en nuestro criterio, no nos permite, no nos merma ser objetivos. De ahí que podamos inferir o deducir que el tema de la victimización propiamente es un tema que no permite a la víctima descubrir su entorno como víctima desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista subjetivo. Y pues la cuestión o todos estos arrebatos y todas estas conductas propias de la víctima se tienen que analizar al final desde el punto de vista objetivo, para que finalmente la sociedad pueda llegar a hacer acciones, pueda llevar a cabo todos estos medios correctivos, ¿ok? Y la victimización propiamente está hecha en grupos, se puede dividir en grupos, se puede categorizar, y no es menos importante que esta victimización personal. ¿Qué les estoy diciendo? Que también la victimología se puede estudiar desde el punto de vista individual o desde el punto de vista grupal. Hay víctimas o conjuntos o grupos sociales vulnerables, desfavorecidos. Hablamos del derecho social, del derecho agrario, del derecho comunero, del derecho laboral, donde hablamos de grupos sociales desfavorecidos, y pues también son víctimas, pueden llegar a ser víctimas desde otro punto de vista. No me estoy refiriendo al contexto penal, naturalmente hablando, simple y sencillamente me estoy abocando a grupos sociales desfavorecidos, pero desde el punto de vista penal sí podemos estudiar un conjunto de... Imagínense un delito de secuestro, de trata de personas, muchas muchachas que son secuestradas para que las contraten y vendan los servicios sexuales, son varias personas. O hablamos de un delito de terrorismo, de crimen organizado, son varias las víctimas. Entonces podemos estudiar
las víctimas desde el punto de vista individual y desde el punto de vista grupal, y no por ello son menos importantes los estudios de las víctimas a nivel individual o a nivel grupal, ¿ok? Vamos a hablar entonces, estos simposios concluyen cosas muy interesantes. Uno de ellos habla justamente de las causas de la victimización, y son los medios por virtud del cual una víctima pudiera llegar a sentirse o a transformarse en una verdadera víctima. Muchas personas en principio tienen esa tendencia, o tenemos, o todos hemos tenido en algún momento, o muchas personas tienen la tendencia a victimizarse, por lo menos antes de que se les cometa el delito. Entonces, cuando nos victimizamos, como muchas personas podemos llegar a ser criminales. Entonces, las víctimas pudieran llegar al momento de victimizarse, pudieran llegar por el simple hecho de victimizarse. Esa es una de las causas por virtud de las cuales pudiera llegar a cometerse un delito. No digo que todos los casos sean así, pero hay estudios respecto de la prostitución. Hay mujeres que se victimizan y terminan, pues, haciendo desafortunadamente mujeres que están en un estado muy desfavorable, que tienen la necesidad de hacer este tipo de conductas y llegan a cometer crímenes por la situación de victimizarse. Hay estudios, este es desde el punto de vista objetivo, científico. La víctima también, por otro lado, otra de las causas que la víctima puede producir o puede acelerar o puede precipitar la comisión de un crimen. Por otro lado, el victimario también puede ser, una persona que también fue víctima en un momento dado. Si yo fui víctima, a lo mejor tengo resentimientos, a lo mejor tengo sentimientos encontrados en contra de la sociedad, y esos sentimientos de furia, de ira, me desencadenan finalmente en llegar a cometer ese tipo de conductas. Si el Estado, por otro lado, aplica una sanción excesiva a un delincuente, puede también llegar a victimizar al victimario, es decir, al criminal. También el Estado, vamos a pensar en la pena de muerte en algunos estados, ¿no? Eso es victimizar al victimario. Bueno, desde el punto de vista de algunas doctrinas de derechos humanos que son pro vida y que finalmente están totalmente en contra de la pena de muerte, ¿ok? También en el simposio, en esa serie de simposios, se trataron varios temas, tales como la prevención de los delitos, llevar a cabo conductas preventivas para poder evitar que se lleven a cabo o que crezca el número de víctimas. Hablamos de tratamiento propiamente e investigación del delito y la reparación propiamente o la compensación que se le va a dar a la víctima. Desde el año de 1973, cada 3 años se llevan a cabo estos simposios, donde se llevan a cabo todas estas pláticas de victimología, y cada vez, fíjense cómo la doctrina finalmente es una fuente de derecho, maravillosa fuente del derecho, donde podemos estructurar al final del día estos postulados o series de personajes relevantes o de conocedores del derecho de la victimología, y finalmente si son importantes todas estas situaciones, si son importantes todos estos pensamientos, finalmente nosotros vamos a hacerlos ley si fuera necesario. Entonces, desde 1973, cada 3 años se celebran estos simposios. En 1973 fue en Alemania ese simposio. Por ahí podemos referir otras fechas. En 1985 fue en Yugoslavia. Podemos hablar también del de 1994, que fue en Australia. En 1997, que fue en Holanda. Y podemos hablar en Canadá, que fue en el año 2000. O en Sudáfrica, que fue en el año 2003. Y finalmente Japón en el año de 2008. Fíjese cómo 2009. Fíjese cómo todas estas conductas y todos esos simposios pues han sido desarrollados, y todas estas posturas han sido maximizadas, y la victimología es una ciencia que, como bien comentábamos, después de la Segunda Guerra Mundial ha ido creciendo muchísimo. Hoy les comentaba, el maestro Rodríguez Manzanera también ya lleva a cabo estas pláticas diversas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y pues también se han desarrollado estas tendencias a estudiar y cada vez a pormenorizar este estudio propiamente de la víctima. Vamos a estudiar también el punto de vista de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, y la Organización de las Naciones Unidas también hace por ahí una serie de estudios donde hablamos de principios propiamente de justicia, principios de justicia para víctimas de delitos y víctimas de abuso de poder. Entonces, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, repito de nueva cuenta, hablamos de principios de justicia, o sea,
una aplicación, un verdadero sistema de justicia para víctimas, hablamos de victimología, propiamente víctimas del delito y víctimas de abuso de poder, propiamente dicho, ¿ok? Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, propiamente realiza congresos, y en esos congresos realiza una serie de análisis. Por ahí hay un congreso que destaca, y me refiero al Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se llevó a cabo en Milán en 1985. Eso es importante. Vamos a concluir algunas medidas desde el punto de vista de estas organizaciones. Concluyamos medidas propiamente para garantizar propiamente este reconocimiento y este respeto universales, ese respeto que tiene que ser a estas víctimas. La Organización de las Naciones Unidas ya también dignifica y propone esta serie de instituciones donde se establecen los derechos fundamentales de las víctimas. Es muy importante desde el punto de vista de las Naciones Unidas. Me refiero a esta Convención de Milán del 85, donde ya concluimos la necesidad de reconocer derechos fundamentales en materia de victimología. Entonces hay una serie de medidas que se proponen en esta Convención de Milán del 85 para garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos contra todos estos derechos de las víctimas y abuso de poder propiamente. Y bueno, en estas convenciones, en esta convención del 85 también se pueden desarrollar y se estudiaron varios principios básicos y se pueden concluir diversas cuestiones. Para empezar, todas las víctimas de los delitos de abuso de poder y violaciones en primera instancia tienen que ser tratadas con compasión y respeto. Fíjense ustedes cómo ya se concluyen y se empiezan a instituir los primeros derechos a favor de la víctima. En las víctimas de delitos de abuso de poder y de violación tienen que ser tratadas con compasión y respeto. En segunda instancia, la víctima debe de tener acceso a mecanismos propios de justicia, a órganos de justicia expeditos, a leyes que estén totalmente bien hechas, revisadas, con autoridades debidamente estudiadas, que respeten sus garantías esenciales de procedimiento y tienen derecho a una pronta reparación del daño, a un trato digno, no un trato como desafortunadamente, y lo digo en voz alta, nuestras autoridades mexicanas, nivel fiscalía, nivel jurisdiccional, pues lo hacen. Parece que a las víctimas se les olvida que son aquellos afectados por estos delitos precisamente, y pues se debe llevar a cabo un procedimiento propio para esta reparación del daño. Estos procedimientos para la reparación del daño deben de ser expeditos, deben de ser justos, deben de ser accesibles en cuanto a costos y pues tienen derecho a que se les respeten todas estas prerrogativas básicas. Tienen derecho también las víctimas a que se les propicie una información adecuada, pronta, respecto de cómo van sus casos. Tienen derecho perfectamente a saber en qué momento o en qué etapa procedimental se lleva a cabo su asunto. Está en ese momento, qué es lo que sigue, qué necesitan para llevar a cabo ese resarcimiento pronto del daño. Se permite que las víctimas también, con base en esas ideas, se tendrá que permitir que las víctimas presenten sus opiniones y sus preocupaciones. Esto es un derecho que se instituye en este simposio de 1985 en Milán y se propone, fíjense todo cómo es que se han desarrollado los derechos de estas víctimas. Las víctimas también tendrán derecho a asistencia jurídica, a una asistencia material, a una asistencia médica, a una asistencia psicológica, a una asistencia social y son los derechos fundamentales que por lo menos podían tener las víctimas. De hecho, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta hace algunos años ni siquiera preveía dentro de las garantías de las partes del proceso penal a las víctimas, y eso fue algo novedoso. Ya se contemplan también a las víctimas de los ofendidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra de las conclusiones que se llevó a cabo en ese simposio es que deberían de minimizarse las molestias causadas a las víctimas. Naturalmente hay que ser muy prudentes. Sabemos que son víctimas y no podemos estar lastimándolas psicológica o moralmente al estar incidiendo en recordar de pronto pues que fueron víctimas de un delito en un momento dado, ¿ok? Se tiene que proteger la intimidad y la seguridad de las víctimas en todo momento. El derecho a la intimidad es básico, el derecho a la dignidad de las víctimas. En ese simposium de Milán de 1985 se van a evitar propiamente demás cuestiones innecesarias que pueden dilatar el tratamiento de casos de las víctimas. Es decir, se tiene que evitar a toda costa todas esas prácticas dilatorias para entorpecer esos procedimientos de resarcimiento de los derechos de las víctimas y para que se lleven también esos procesos expeditos y puedan ser juzgados los delincuentes que afectan a las víctimas. Y por ahí alguna
criminóloga, y me refiero a Irene Melup. Irene Melup, propiamente, esta criminóloga que tuvo una serie de aportaciones también importantísimas en estos simposios, que también concluyó a toda la luz de la victimología y de la criminología en 1985 y tuvo intervenciones relevantes en la redacción de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y el abuso de poder, que es lo que estamos propiamente diciendo. Se ha considerado como una experta de la ONU, Irene Melup, sí es considerada como una experta por parte de la Organización de las Naciones Unidas y como una defensora de víctimas, y que hace una serie de aportaciones propiamente a la victimología relevantes. Se basó ella en algunos instrumentos interesantes de derechos humanos, naturalmente de los cuales México son partes. Todos ellos son partes, y me refiero a la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me refiero a los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y algunas convenciones en Ginebra relevantes respecto a la materia de derechos humanos, que seguramente todos ya han visto en su materia de derechos humanos, todas estas convenciones que ya deberían de ser bien sabidas por ustedes, ¿ok? Bueno, muchachos, por ahí dejamos la clase de hoy. Fue importante, fue muy educativo esta sesión de victimología. La próxima sesión vamos a empezar a analizar la tercera etapa de la victimología. Recuerden que se divide por etapas el estudio de la victimología, y vamos a poder concluir otras situaciones bastante interesantes, ¿ok? Estamos ya en la última recta. Por favor, pido que no dejen de manifestarme sus dudas. Sigo a sus órdenes en los canales, chat grupal, chat comunal, chat individual, mensajes de voz, mensajes de texto, videollamadas, Classroom, correo electrónico, lo que ustedes gusten. Sigo a sus órdenes y tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos.